Pues aquí estamos en un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos como entrevistado a Gabriel Mirat, más conocido como Solver Kings. Bienvenido, Gabriel. Hola Sergio, muy buenas. Nada, gracias por invitarme a charlar un rato de póker o de lo que tú quieras. Nada, el placer es mío. Y la primera pregunta que tengo es para que la gente te conozca más, por si alguien todavía no te conoce, es que te introduzcas un poco, que cuentes un poco qué modalidad juegas, qué niveles juegas, cuánto tiempo llevas jugando. Bueno, pues la modalidad que juego son cash games. Estoy actualmente jugando niveles como No Limit 1000 y 2000. Estoy empezando un poco mi andadura en los high stakes y con muchas ganas de seguir subiendo. Llevo de profesional, digamos, 3 o 4 años, más o menos desde la cuarentena, aunque empecé un poco antes, en 2018 fue cuando empecé a comprar a lo mejor cursos de ceros y empecé pues a estudiar y a tomármelo un poquito más en serio, pero como profesional pues se podría decir que más o menos desde la cuarentena, así que ahora ya pues un poco más de 4 años. Vale, y llevas 4 años bueno, jugando al póker. ¿Cuáles son los mayores errores que cometiste, crees tú, hasta llegar a high stakes? ¿O qué errores crees que si los habrías solucionado antes habrías llegado antes o subido más rápido? Bueno, yo creo que mi mayor obstáculo o algo que me ha lastrado un poco ha sido nunca haber formado parte de ninguna escuela. Hoy en día hay mucho más contenido en YouTube y hay muchas más escuelas, pero en aquella época era más difícil, no había tanta formación disponible, entonces lo que yo hacía era contratar coaching por horas, pero al final sale muchísimo más caro. Al final, si tú pagas a alguien por horas, pues el precio hora es muchísimo más elevado que si formas parte de una escuela. Entonces tuve que ser medio autodidacta o estudiar a través de cursos y bueno, aún así conseguí subir, pero creo que quizás si hubiese formado parte de alguna escuela me habría sido algo más fácil. Vale. Y por ejemplo, a la hora de subir, ¿has tenido algún down tocho o cómo has lidiado con ello? ¿O simplemente tenías mucho V y no has tenido downs? No, sí, por supuesto que he tenido downs y la verdad que creo que es la parte más difícil de esta profesión. Creo que no nos educan para enfrentar la varianza. Digamos, si miramos cualquier otra profesión de la sociedad, creo que a casi cualquier persona le costaría mucho lidiar con que su sueldo tenga volatilidad. Es decir, tú imagínate un camarero que se pega la paliza a trabajar todo el agosto. Imagínate que su sueldo de 2.000 euros tuviese varianza, ¿no? Que a lo mejor el camarero acaba el mes y a final de mes él tiene que cobrar 2.000 euros, pero va su jefe y el jefe le dice, no, no, este mes no solo no vas a cobrar 2.000, sino que me tienes que dar tú a mí 1.500. Es decir, ¿cuántas personas en sus profesiones serían capaces de soportar el esforzarte tantísimo todos los días, de lunes a sábado, meter 50 horas a la semana o 60 y luego encima salir perdiendo a final de mes, ¿no? Creo que esa volatilidad, esa varianza de los resultados en el corto plazo es bastante difícil a nivel mental y creo que es importante trabajarlo para ser jugador de póker profesional. También es verdad que en otras profesiones como la bolsa también forman parte, pero bueno, creo que los inversores tienen exactamente el mismo problema. Muchos inversores al final ganan menos de lo que podrían por el miedo o por vender sus acciones en periodos donde todo baja mucho, cuando en realidad serían buenos periodos para comprar, ¿no? Entonces, creo que al final siempre el mindset nos juega malas pasadas en este tipo de profesiones que tienen varianza en los resultados y saber trabajar ese aspecto y lidiar también con esos downs es una parte clave para que te vaya bien a largo plazo. Vale, dices que es importante trabajar ese aspecto. ¿Tú cómo lo has trabajado? ¿Qué consejos darías a alguien para mejorar eso? ¿Que quiere ser profesional o que quiere llegar alto? Bueno, yo creo que el mindset lo puedes trabajar desde varios puntos. Por un lado está el prepararte mentalmente, pues, con actividades como hacer deporte diario, meditar. Eso de alguna manera te pone en un mejor estado anímico que te ayuda a afrontar mejor las sesiones y te puede ayudar a no decaer tanto cuando las cosas te van mal. Y por otro lado, creo que hay que cambiar el enfoque. Creo que un enfoque que puede ser positivo es
tú tomarte el póker como si no estuvieses jugando con tu propio dinero. Algo así como que alguien te pagase por sentarte en ese ordenador, jugar a ese juego durante 6 horas y simplemente hacerlo lo mejor que sabes. Entonces, como que da igual si tú ganas o pierdes la mano, a ti lo que te importa es la decisión. Entonces, si yo creo que aquí SV más blufear, blufeo, si yo creo que SV más pagar, pago, y simplemente tengo que tomar las mejores decisiones y me da exactamente igual si gano o pierdo porque el dinero es de otro. Creo que ese enfoque que al final es real, porque tú al final es como que de alguna manera te estás pagando a ti mismo por jugar, ¿no? Es como si tú fueses tu propio empleado y creo que ese enfoque con más desapego al dinero es el correcto para que no nos afecten tanto los resultados en el corto plazo, que al final son algo que no podemos controlar. Porque al final, volviendo un poco a lo que te decía antes, creo que a lo largo de nuestra vida no nos acostumbramos a lidiar tanto con la varianza, ¿no? Estamos acostumbrados desde el colegio, por ejemplo, tú cuanto más estudias, mejores notas sacas. Normalmente, si tienes un examen y estudias muchísimo, probablemente saques mejor nota que si estudiases poco, pero eso no sucede en el póker. Tú en el póker, durante un periodo de tiempo, puedes estar haciendo las cosas muy bien, estudiando mucho, yendo a clases, haciendo deporte, preparándote las sesiones como toca, puedes hacerlo todo bien y que aún así te vaya fatal y viceversa. Puedes estar haciendo todo bastante mal, pero que aún así te vaya muy bien. Y eso es muy duro mentalmente, esforzarte muchísimo y que las cosas te vayan muy mal, y eso se puede prolongar en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tener eso en cuenta y prepararnos un poco para esa parte mental es clave bueno, para tener una buena constancia a lo largo de los años y no dejar que nos afecten esos baches. Sí, sí, me ha gustado esa de pensar un poco como que tienes un sueldo fijo, porque al final es un poco lo que has dicho, la mentalidad de cobro 2.000 euros fijos y estoy tranquilo, pues el póker sería como, si hago las cosas bien, realmente me están pagando fijo, que a largo plazo realmente es un poco así, ¿no? O sea, a largo plazo es como que vas a ganar lo que te mereces. Y luego también lo que has Sí, comentado de... Bueno, luego hablaremos un poco de ello, pero bueno, cuantos mejores hábitos tengas, de, yo que sé, meditar, hacer ejercicio, alimentación, lo que sea, claro, mejor te vas a sentir, por lo tanto, más fácil gestionar tus emociones y todo eso. por supuesto, creo que la meditación y el entrenamiento físico son claves para tener, bueno, para tener un buen mindset, para tener un buen estado de ánimo general en tu vida, para tener un buen equilibrio. Al final no se trata solo de que te vaya bien en el póker, se trata de que te vaya bien en tu vida y que el póker lo acompañe. Entonces creo que el póker es una profesión muy demandante a nivel mental y luego a nivel físico tiene el problema que estamos todo el día sentados. Entonces creo que acompañarlo de meditación y de deporte lo hace que nuestra vida en general vaya a ser mucho más saludable y que por lo tanto se traduzca en mejores resultados quizás en el póker o en un mejor estado de ánimo que se pueda acabar reflejando también en el póker, por supuesto. Vale, hablando de hábitos, la vida y tal, ¿cómo es un día en tu vida? ¿A qué hora te levantas? Yo qué sé, ¿cuándo haces deporte? ¿Cuándo juegas? Todo eso. Bueno, yo intento levantarme y acostarme todos los días a la misma hora. Yo personalmente me levanto entre 5 y 5:30 de la mañana. Al final yo ahora tengo un bebé de 2 años y, y bueno, no puedo jugar. Bueno, tampoco lo venía haciendo antes de tenerlo, pero no me gusta jugar por las noches, no me gusta jugar los fines de semana. Prefiero el horario de mañanas y tardes, que aun siendo consciente que es peor para el póker porque hay peores mesas, pero creo que tengo una vida más saludable en líneas generales y me gusta muchísimo poder ejercer la profesión en esos horarios. Entonces yo en mi día a día me levanto a las 5 de la mañana, lo primero que hago es darme una ducha de agua fría de 5 minutos. La verdad que especialmente en invierno se hace duro, pero creo que ya te da una fortaleza mental que luego se va traduciendo y te ayuda a realizar el resto de tareas que tienes durante el día. Entonces me doy esa ducha de agua fría, intento hacer 5 o 10 minutos de estiramientos y ahí hago ya una sesión de unas 2 horas y media, algo así como hasta las 8 de la mañana, 8:15. Entonces llevo al niño a la guardería y me voy a entrenar, hago hora y media en el gimnasio y ahí vuelvo a casa. Luego de 11 a 1 suelo estudiar, grabar vídeos para la escuela, grabar vídeos teóricos.
A la 1 suelo hacer una sesión hasta las 3 de la tarde, como juego una sesión de otra hora hasta las 5, siempre de 5 a 6 tengo clase todos los días de la semana en la escuela, y luego a las 6:15 juego quizás otra hora y media hasta las 7:30, o algo del estilo. Ya a las 7:30 acaba mi día, 7:30. Y ahí ya pues simplemente paso un rato con la familia hasta que me voy a dormir, que obviamente para despertarme a las 5 de la mañana me voy a dormir bastante pronto, prácticamente con los lunis. Hostia, Así. con el niño, ¿no? Y sí, 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 me voy a dormir estilo pues 9:30 o algo del estilo. Sí, muy temprano. Vale, y por ejemplo, tú que tienes un estilo de vida bastante saludable, que te levantas pronto y tal, no sé si alguna vez has tenido ese estilo de vida de jugar de noche, que está como en el póker bastante de moda, de que te metes a la cama a las 3 de la mañana, 4 o alguna a las 7 incluso. Tú has, bueno, si lo has tenido o gente de tu entorno, ¿has notado una mejora de calidad de vida o qué diferencia ves? Tanto como pasarme toda la noche jugando, no. Si ha habido épocas que he jugado a lo mejor hasta las 12, hasta la 1. Y el problema es que, claro, sin ni siquiera quedarme toda la noche, ya cuando me quedaba hasta la 1, luego me costaba un poco más dormirme. Porque yo creo que es importante que haya un periodo entre que acabas tu sesión de por la noche y te vas a dormir. Porque al final, cuando acabas tu última sesión, tienes la cabeza yendo a 1000 por hora, y creo que meterte en la cama no es lo más positivo, ¿no? O sea, tiene que haber al menos 2 horas entre que acabas y te vas a dormir. Por lo tanto, si acabas a la 1 la sesión, a lo mejor te tienes que ir a dormir a las 3. Entonces te tienes que levantar a las 11 de la mañana. Y a mí es que no me gusta nada levantarme a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, a la 1. La verdad que yo prefiero mucho más despertarme pronto. A las 5 pues, quizás es excesivo, también puede ser las 6 o puede ser las 7. Yo personalmente lo hago a los 5, pero bueno, a mí me gusta mucho más ese enfoque o ese planteamiento de vida. A lo mejor esto creo que puede ser personal, a lo mejor hay otros jugadores que son más nocturnos, pero yo lo hacía de la misma manera, por ejemplo, para estudiar en la universidad. También soy más de levantarme temprano que quedarme hasta tarde estudiando. Yo siempre he sido una persona más matutina o más diurna, y creo que es cuando funciono mejor intelectualmente. Sí, que también es como que aunque tengas peores mesas, probablemente como rindes más, incluso ganas más con ese horario y aparte tienes mejor salud, ¿no? Y luego también otra cosa importante que has dicho, yo creo, es como cada uno que se adapte a su estilo de vida, que igual hay gente que, por ejemplo, en la entrevista vino Groovy, que a mí me contó que jugaba, por ejemplo, hasta las 3 de la mañana a póker, a de torneos, y luego se ponía a estudiar otras 2 horas, ¿sabes? Y luego se iba a la cama, pues yo que sé, 5 o 6 o lo que sea. Y es como que le venía mejor ese estilo de vida o a él le gustaba más que un poco más diurno. Un poco adaptarte a tu estilo, vamos a decir. Sí, lo que pasa es que, claro, si te vas a dormir a las 5 de la mañana, te levantas a las 3 de la tarde, al final vives de noche, no sé, eso a mí la verdad es que no. Ya te digo que puede haber gente que sí le guste, de hecho tengo muchos alumnos, y obviamente conozco muchos jugadores que hacen eso. A mí personalmente no me gusta, a mí creo que encaja mejor conmigo el levantarme muy temprano y llevar una vida así, pero bueno, eso yo creo que ya es personal. Creo que sí, lo que sí que es importante es que por lo menos levantarse a la misma hora, irse a dormir a la misma hora. Creo que te ayuda mucho tener esos tiempos bien marcados, y nada. Sí, sí, bueno, a mí me dijo que quería adelantar un poco el horario porque el tema de salud y tal no era muy bueno. Y luego, no sé si hay algún hábito que en el pasado hacías que tú has notado como que te ayudó bastante y ahora no haces, que no sé si quieres incorporar lo que sea. Por ejemplo, una vez hablamos como el tema de visualización, que antes hacías, por ejemplo, visualizar, no sé si eran tus objetivos o algo así. No sé si aparte tienes más hábitos que antes hacías o que quieres incorporar otra vez a tu rutina o... Bueno, la visualización a mí me parece clave para el éxito profesional. La visualización yo lo defino como un tipo de meditación que consiste en visualizarte consiguiendo el objetivo que buscas, o visualizando tu vida como te gustaría que fuese. Y, y hay libros sobre esto. A mí, la primera vez que me hablaron sobre esto era un libro que se llama El Secreto, que un poco te cuenta que muchísimas personas que han tenido mucho éxito se visualizaban a sí mismos consiguiendo ese éxito. Y yo lo empecé a probar con el póker, lo empecé a usar en 2020, un poco es como que yo me visualizaba
pues ya ganando mucho dinero, habiendo subido stakes, y yo me visualizaba como si se lo contase a mis amigos, oye, mira, pues ya juego este nivel, estoy ganando este dinero, y realmente pasaba cada día pues 15 o 20 minutos imaginándome eso, pero no es tanto como imaginártelo, sino que para que la visualización sea efectiva, lo tienes que ver como si ya estuvieses ahí, te lo tienes que creer. No es imaginarte, sino es como si ya es que engañar a tu mente para que tu mente piense que lo que estás viendo es verdad. O sea, que no te lo estás imaginando que está pasando en este preciso momento. Sí, Y sentirlo. entonces entonces es como que luego a lo largo de tu rutina diaria, tu mente te ayuda a acercarte a ese objetivo. Porque es como que vas alineando todo lo que haces en tu día para acercarte a ese objetivo, ¿no? Y por eso creo que es clave cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Creo que hay no solo muchísimos jugadores de póker, sino que eh, muchas personas en general que se mienten a sí mismas día a día. Es decir, fallan a sus propósitos. Eso es lo peor que puedes hacer en la vida para cualquier ámbito profesional. Oye, mañana me voy a levantar a las 6 a estudiar y no te levantas. Me voy a apuntar al gimnasio la semana que viene y no te apuntas. Bueno, es decir, voy a hacer dieta o no voy a comer más no sé qué, o no voy a beber este fin de... Es decir, cada promesa que tú te haces es importantísimo que la cumplas. Es decir, es todavía peor mentirte a ti mismo que mentir a una tercera persona. Porque si tú te prometes algo o te propones algo y no lo cumples, luego no vas a poder visualizarte teniendo éxito, porque tú ya no te vas a creer. En el momento que tú cada cosa que te propones la cumples, eso te hace creer en ti, te hace visualizarte consiguiendo lo que te propones y eso te lleva a luego tener éxito. Pero si tú eres una persona que se propone cosas y que luego no hace, es fatal para tu vida profesional. Yo si a mí alguien me dice el lunes me voy a apuntar al gimnasio y no va, ya pienso que no va a triunfar en nada. Ya no sé a qué te dedicas, pero ya sé que no te va a ir bien. Ujú. Porque luego eso se va a extrapolar a cualquier cosa que te propongas. Luego cuando te tengas que esforzar en diversos aspectos de tu profesión, sé que vas a fallar, igual que fallaste por hacer eso. Me parece bien que si no quieres no vayas a entrenar, pero si te lo propones, ve. Porque fallarte a ti mismo es lo peor que puedes hacer. Yo eso es algo que nunca me voy a permitir a mí mismo. Es decir, nunca voy a decir mañana me voy a levantar a las 5 y no lo voy a hacer. Eso no va a pasar. Y creo que tener esa mentalidad es clave. Porque de esa manera, si tú cada cosa que te propones lo haces, es imposible que no llegues a conseguir lo que quieres, ¿no? Sí, bueno, luego vamos a hablar un poco de eso, pero lo que has dicho justo, bueno, unos cuantos mentores que yo tengo hablan mucho de la importancia, por ejemplo, de no fallar a tu palabra, justo lo que has dicho, o de que cómo haces una cosa es como haces todo, también. Y algo que me he dado cuenta es como que la gran mayoría, por ejemplo, de gente que tiene éxito es como, es todo de mentalidad. De que al final tienen cierta mentalidad de que actúan exactamente como dicen y al final acaban teniendo resultados. Y luego también, por ejemplo, el tema de visualización, eso hago yo también últimamente bastante de, como has contado tú, 15 minutos al día, por ejemplo, visualizarme qué quiero conseguir y ya sentir que soy esa persona consiguiendo eso y luego también esa persona cómo es, o sea, no solo consiguiéndolo, sino cómo actúa y todo. Y es como que lo que has contado tú, exactamente, que es como que luego durante el día se te hace más fácil las tareas. Y Pues luego... que Bueno, digo que la mentalidad no es importante, la mentalidad es absolutamente todo para conseguir el éxito. La mentalidad es el motor que guía a tus acciones en el día a día y tus acciones son las que te llevan al éxito. Mucha gente no tiene éxito porque realmente tiene una mentalidad de, bueno, pero ¿cómo voy a conseguir hacer yo esto? Bueno, mejor me busco un trabajo normal, esto qué difícil, esto es demasiado. Es decir, no tienen precisamente esa mentalidad que les lleva a proponerse objetivos más difíciles, que les hace luchar por ellos, que les hace tener esa disciplina para perseguir sus sueños y simplemente se quedan en su área de confort que, tu área de confort es como una barrera que te protege precisamente del éxito, ¿no? Al final siempre se dice que el éxito está fuera de tu zona de confort y el que te saca, lo que te puede sacar de tu zona de confort y te lleva hacia el éxito es la mentalidad, ¿no? Entonces, a mí no es que me parezca importante, me parece que el éxito es una buena mentalidad.
¿Y algún hábito que, aparte de ese, de visualizar o meditar, que antes hacías y que te hizo éxito, que quieras incorporar ahora? Bueno, precisamente el tema de la meditación es algo que he dejado un poco de lado últimamente. Sí que lo he ido haciendo en varias etapas de mi carrera. Últimamente lo tengo un poco olvidado y la verdad que es mi tarea pendiente. Lo voy a retomar sin lugar a dudas, porque me parece a la mente como el ejercicio físico es al cuerpo, ¿no? Hemos estado leyendo últimamente bastante sobre la mente y nuestra mente puede vibrar en distintas frecuencias. Tenemos ondas alfa y ondas beta y creo que el ser humano está diseñado para vibrar en ondas alfa. Las ondas beta son las ondas que se producen cuando hacemos cálculos, cuando hacemos ejercicios de concentración, pero el ser humano no está preparado para hacer cálculos durante un periodo prolongado de tiempo. Las ondas beta se vuelven negativas para nuestro cerebro. Y precisamente lo que tiene el póker es que estamos vibrando o nuestro cerebro está emitiendo ondas beta durante demasiado tiempo. Y la meditación consiste precisamente en pasar de un estado de ondas beta a un estado de ondas alfa. Por lo tanto, la meditación es extremadamente importante para tener una buena salud mental y una buena vida general. Porque pasar 8 horas concentradísimo como requiere esta profesión puede ser muy malo y luego nos puede quitar mucha felicidad, nos puede quitar bienestar, nos puede dar ansiedad. Entonces creo que acompañar la profesión del póker con meditación para equilibrar nuestro estado de ánimo y nuestras ondas cerebrales y ejercicio físico para fortalecer nuestro cuerpo y estar sano, me parece innegociable. Sí, porque al final es como si no, el cuerpo piensa que está todo el rato estresado, ¿no? Porque cuando piensas normalmente es como que hay un peligro, entonces si estás todo el rato pensando es como todo el rato muy estresado. Sí, 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 tiene. y porque te alejan del presente. Al final la felicidad está en el aquí y en el ahora, en el momento presente, y las ondas alfa consisten mucho en tener, digamos, tener en cuenta la presencia corporal, la respiración, tus sentidos, qué estás viendo, qué estás oyendo. Pero cuando tú estás cuando tú estás haciendo cálculos, te alejas de vivir el presente, porque estás en tu mente, digamos, haciendo precisamente esos cálculos y eso te quitan de vivir el instante. Digo, tú estás calculando cosas, no estás presente en el momento, viendo, oliendo, tocando, teniendo... Entonces, creo que eso te quita bienestar, te quita esa presencia, te quita la miel del instante presente, ¿no? Entonces, creo que bueno, que es negativo y que precisamente por eso la meditación es tan importante. Vale. La próxima entrevista que hagamos, que seguro que haremos alguna, a ver, ya nos contarás qué tal con la meditación. Vale. Otra pregunta que tenía es, que bueno, la mayoría de gente yo creo que verá el podcast y tal, seguramente, o por ejemplo de tu escuela, que luego lo haremos. Será gente pues que igual está en mid stakes, en no limit 100, no limit 200, no limit 50, lo que sea, y que igual está estancado, que igual lleva un año en no limit 100, por ejemplo. Entonces, ¿tú qué consejos darías a esa gente para subir de niveles? ¿Qué errores suelen cometer? Bueno, creo que errores pueden ser no meter suficiente volumen. Al final, para subir niveles, lo primero que hay que tener es banca. Y para tener banca hay que generar más de lo que te gastas. Entonces, yo recomendaría intentar, bueno, no gastar mucho dinero y meter un volumen bastante razonable. Es decir, que no vaya a costa de jugar malas mesas, pero que sí te permita generar dinero y creo que si estás estancado, tienes que crear un plan de estudio, bien sea uniéndote a alguna escuela, contratando a algún coach o estudiando por tu cuenta, pero que te asegure que vayas mejorando mes a mes. Entonces, si juegan 40 o 50 mil manos al mes, estudian 2 o 3 horas al día, hacen deporte y repiten eso mes a mes y se dan cuenta de que van mejorando mes a mes, tarde o temprano van a acabar subiendo niveles. Pero es importante no dejar de jugar meses,
no dejar porque muchos jugadores también pecan de que a lo mejor durante 3 meses no juegan, o dejan el póker, o se cambian de modalidad, o tienen un down y pasan un tiempo que no meten el volumen suficiente. Entonces, estar bien centrado, estudiando, con un plan bien diseñado que te lleve del punto A al punto B y ejecutar lo que te has propuesto, creo que es indispensable. Vale, has dicho jugar, por ejemplo, 40.000, 50.000 manos, estudiar 2 3 horas al día. Vale, la gente, yo creo que te dirá, hostia, lo intento, pero no tengo tiempo, o se me hace difícil, o lo que sea. Básicamente que la gente normalmente estamos bastante cómodos y no tenemos como esa necesidad de poner tanto trabajo, esfuerzo. ¿Tú qué le dirías a ese tipo de gente? Que supongo que será la mayoría. Hombre, pero tú piensas que en este tipo de emprendimientos personales, como puede ser el póker, tú vas a competir contra otros jugadores. Tú no puedes permitirte no dar tu máximo o no dedicar todas las horas que deberías cuando vas a estar compitiendo contra estos jugadores que sí lo van a hacer. Entonces, si tú no te apetece dedicar muchas horas, yo te recomiendo que no te dediques a esto y que vayas mejor a otro tipo de profesión donde no tengas que competir, porque siempre que hay competición, el esfuerzo requerido es el máximo. Porque si uno da el 10 y tú das el 6, pues siempre te vas a quedar por detrás y no te va a salir, y no te va a salir bien, ¿no? Entonces, es verdad que hay casos donde alguien está trabajando, tiene otra profesión y está en el punto de querer dedicarse al póker. Entonces, sí, durante un tiempo no va a poder dedicar todas las horas del día y entonces la clave es en el momento en el que dé el paso a dedicarse al póker, ahí sí que dedicar pues 8 o 10 horas al día como mínimo. Si están trabajando, pues bueno, entonces tienen que dedicar la mayor parte de su tiempo libre al póker hasta que puedan dar ese paso a dejar su profesión actual y a dedicarse al póker. Sí, yo creo que a mí lo que me pasaba mucho es como que creo que nos ha metido un poco en la cabeza la mentalidad de el sueldo, de 1.500 al mes, 2.000 al mes. Entonces mucha gente cuando llega a ese nivel es como un poco se relaja, ¿sabes? No intenta buscar lo que has dicho tú de estar en un mundo competitivo e intentar pues llegar a tu máximo potencial. Pero es que 1.500 euros o 2.000 jugando al póker es poquísimo. Jugando al póker es poquísimo porque tú piensas que luego tienes IRPF. No tienes sanidad, no tienes jubilación pagada, no tienes baja por enfermedad. Es decir, a la mínima que tengas un problema, a la mínima que tengas un down, vas a estar en una situación muy complicada. Sí, si tienes 20 años y vives en casa de tus padres, pues oye, 1.500 euros no está mal para sobrevivir unos meses, pero no puedes hacer una vida ganando 1.500 euros al mes jugando al póker. Creo que jugando al póker tienes que ganar 15.000. Y entonces, si pagas IRPF, lo que sea, pues que te queden 10.000 limpios. Y entonces, oye, no sabes cuántos años va a durar esto. Tienes que ahorrar para en el futuro poder dedicarte a otra cosa, poder montar un negocio, tener suficiente dinero ahorrado para ver qué haces. No vas a tener jubilación. Eso que al final, ya te digo que 1.500 euros, sí, de momento puedes sobrevivir, pero no te puedes conformar. Sí, o sea, podemos decir a la gente que no se compare con sus amigos, sino que el objetivo es ganar, bueno, 10.000 al mes, podemos decir, ¿no? O sea, que con esa perspectiva es Mínimo. como que tienes muchas más ganas, más motivación de poner el trabajo, vamos a decir. Pero es que 1.500 euros al mes es muy distinto que en un trabajo, porque si tú estás trabajando imagínate, estás empezando en el Banco Santander y ganas 1.500 euros, tú estás haciendo currículum. Poco a poco estás haciendo currículum, si te echan del trabajo tienes paro, en 2 o 3 años te van a subir el sueldo, en 5 años probablemente vas a ascender, vas a empezar a ganar 2.500, cuando tengas 40 años ganarás 3.000 o 3.500, es decir que no solo es el dinero que ganas, sino que tienes distintas prestaciones como sanidad, baja por desempleo, jubilación, y luego estás invirtiendo en que poco a poco tu sueldo va a ir creciendo. Pero en el póker, sí, vale, ganas 1.500, ahora mismo puedes comprar las mismas cosas, pero oye, si lo dejas unos meses, si te pones enfermo, si te pasa cualquier cosa, si te jubilas, si dejas el póker, es decir, el que ha estado 10 años trabajando en el Santander ya va a tener trabajo en cualquier área financiera con un muy buen sueldo. Si tú estás 10 años jugando al póker y lo dejas, ¿qué haces con tu vida?
es mucho más arriesgado lo que estás haciendo. No tienes que mirar solo el ingreso neto, sino tienes que tener en cuenta todas estas cosas. Pues ese queda el mensaje para todos los que quieren ser profesionales o están siendo profesionales. Vale, y cambiando un poco de tema, por ejemplo, dentro del cash, para gente que está jugando, por ejemplo, a niveles bajos, no sé, en el nivel 5, 10, 20 o lo que sea, y quiere explotar al meta, ¿tú qué leaks crees que suele tener el meta o así? Bueno, yo creo que en Pues, esos niveles el metagame probablemente peque de blufear de menos y de, por tanto, tener un rango de bet con demasiada equity y un rango de check desprotegido. Entonces diría que hay que ser bastante neat cuando te apuestan, saber foldear muy bien y también meter mucha presión cuando chequean. Entonces, básicamente diría que hay que ser agresivo con iniciativa y ser bastante tight cuando te muestran agresión. Y sobre todo clave elegir muy bien las mesas porque el rake es insano. Van a estar pagando en esos niveles, no sé si 12, 14, BB100. Por lo tanto, solo pueden jugar una mesa si tienen un 60 VPIP en adelante. La selección de mesas es extremadamente importante. Si no, te va a comer el rake. vale. Y para gente, por ejemplo, que está en mid stakes, no nivel 100, 200, 400 o algo así. Pues yo creo que el consejo sería similar. Los jugadores obviamente van a tener menos leaks, va a haber menos jugadores recreacionales, pero siguen teniendo que seleccionar muy bien las mesas porque van a tener que pagar, no sé si 8 v 100 de rake o algo del estilo. Por lo tanto, si cada regular que se sienta en una mesa ya empieza la partida perdiendo a 8 v 100 y tienen que recuperar esas 8 v 100, por lo tanto necesitan que haya un buen recreacional en la mesa. Y de la misma manera, creo que los regulares siguen teniendo los leaks que comentaba, pero quizás un poco más, digamos, un poco menos marcados, pero creo que van a tener rangos de check desprotegidos y en muchas situaciones los rangos de bets los rangos de bet van a tener excesiva equity y por lo tanto hay que saber adaptarse a ello. Vale, y si quiero seleccionar una mesa con un buen fish, ¿cómo haces una buena selección de mesa o cómo lo harías? Bueno, pues básicamente me fijaría en su VPIP. Creo que, que tenga al menos 50 VPIP en adelante ya bastaría y obviamente lo mejor es estar sentado a su izquierda. Si el fish está justo a tu derecha, es la situación en la que más win rate le vas a sacar y así progresivamente. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta el VPIP del fish y en qué situación respectiva estás sentado en la mesa. Sí, pero para sentarte en la mesa con el fish, porque todos se quieren sentar con el fish. Como... Bueno, pues al final tienes que. Estar atento, ¿no? Sí, que estar atento, no te queda otra. Hay jugadores que sí utilizan scripts de autosentado, que a priori no están permitidos, que es un programa que automáticamente detecta que hay un fish en la mesa y te sienta, pero si no tienes eso, pues simplemente estar atento, ir abriendo mesas y ir cerrando las que no son buenas, ir abriendo más hasta que tengas unas cuantas mesas buenas abiertas. Sí, igual doble pantalla, ¿no? Con doble pantalla más fácil. Sí, con doble pantalla puedes poner una pantalla a los lobbies y en la otra pantalla las mesas. Creo que la inmensa mayoría de jugadores lo harán así. Vale, apuntado queda. Luego también, relacionado un poco con lo que hemos hablado antes de ser ambicioso y todo eso, por ejemplo, en tu página web tienes apuntadas palabras como pasión, obsesión, mejorar, superarte y todo eso, que es como que veo que es como un poco tu filosofía de vida. ¿Puedes hablarnos un poco más de eso? Bueno, creo que el ser jugador profesional del póker requiere pasión. Creo que no habrá un solo jugador profesional que haya llegado alto que no tenga pasión por el juego. Es una profesión que bajo ningún concepto se puede llevar a cabo si no te encanta el póker. Es decir, el amor por el juego, o sea, por este juego es condición necesaria, que no es suficiente, porque luego aparte de amar el juego te tienes que esforzar muchísimo, ser muy disciplinado, meter muchísimas horas y ser perseverante a lo largo del tiempo, pero es condición necesaria que te encante. Yo tengo algún amigo que a lo mejor ve lo bien que me va y me dice, oye, ¿y si me meto yo a jugar al póker? Y yo siempre lo desaconsejo totalmente, porque tú no puedes, es decir, no puedes pretender jugar a póker solo porque ves que alguien gana dinero, porque vas a necesitar ese amor por el póker para dedicar o para tener la perseverancia que hay que tener. Entonces creo que es fundamental tener pasión por este juego si quieres tener éxito.
Vale, y luego el resto, que obsesión, mejorar, superarte y todo eso. Bueno, pues obviamente tienes que estar en parte obsesionado, por lo menos en periodos de tu carrera, que sirva, esa obsesión puede servir como gasolina para avanzar bastante en un periodo corto y bueno, ir subiendo stakes lo más rápido posible. Vale, para ti, Gabriel, si tuvieras que elegir, ¿cómo sería el jugador de póker ideal? ¿Cómo actúa? Todo eso. ¿O cómo te gustaría, cómo te ves tú? Tu mejor versión, Bueno, ¿no? yo creo que no sé exactamente a qué aspectos del jugador de póker te refieres, pero bueno, en aspectos técnicos a mí me gustan los jugadores que tienen unos fundamentos teóricos muy fuertes y que saben usar estos fundamentos teóricos para interpretar dónde va a haber desbalances en el juego de los otros regulares y saber explotarlos al máximo. Y que a su vez saben jugar muy bien contra los jugadores recreacionales, ¿no? Entonces, tener muy buena teoría, saber interpretarla y saber predecir qué errores van a cometer los rivales. ¿Y a nivel personal? ¿De actitud, mentalidad y todo eso? Y bueno, luego también creo que va a marcar la diferencia entre unos regulares y otros el mindset que tienen y cómo o cuánto les afectan las malas rachas o los downswings, ¿no? Hay jugadores que saben llevar las malas rachas muy bien y que no afecta a su confianza, pero hay otros jugadores que les afecta mucho más y que empiezan a jugar peor. Entonces, en un juego donde los márgenes de ventaja son bastante bajos, creo que va a marcar la diferencia ese mindset y cómo afrontar esos periodos de mala racha. O sea, podemos decir que sobre todo la mentalidad y luego ser bueno teóricamente y adaptarse al meta, ¿no? Sí. Un poco ser bastante completo. Vale, luego en el póker a la hora de estudiar, cuando tú quieres estudiar eficientemente, claro, tú te has puesto el nombre Solver Kings. Eso me imagino que es porque te gusta estudiar con solvers y tal. Entonces cuéntame un poco cómo haces tu modo de estudio. Si estudias mucho con solvers GTO, estudias para luego explotar, ¿cómo lo enfocas? Bueno, yo elegí llamarme o llamar a la escuela Solver Kings porque al final yo decidí hacerme profesional del póker porque existían los solvers, ¿no? Y al final, en una época en la que empecé a conocer el póker, vi un vídeo de Ceros que hablaba de estos programas, concretamente de Poker Snowy, decía que los mejores jugadores del mundo, que él y los mejores jugadores del mundo estudiaban con estos programas. Entonces, recuerdo que compré la suscripción a Poker Snowy y vi claro el camino, vi como que usando esa herramienta a lo largo del tiempo iba a poder estudiar mi juego. Es como que el póker es un juego de información imperfecta en el que tú estudiando por tu cuenta no puedes saber si algo que haces está bien o está mal, porque nunca tienes la respuesta. Pero el solver de cierta manera te da una respuesta. Es, vale, yo aquí he hecho esto, ¿está bien o está mal? Y ellos en equilibrio te van a decir si está bien o está mal. Entonces es que para toda esa información imperfecta te da claridad y te da una vía para tú mejorar tu juego que yo vi que era algo que yo podía utilizar. A mí me considero alguien que se me da muy bien estudiar, que soy disciplinado, que soy bastante metódico y que encajaba muy bien con eso. Entonces, bueno, decidí ponerme con ello y la verdad que contento hasta la fecha con el resultado. Vale, tú ahora mismo, ¿cómo estudias o qué consejos das a la gente para estudiar con solvers? ¿A partir de qué nivel crees que estudiarás con solvers? ¿9 100 o todo lo que te llega a la escuela y luego otros niveles? Bueno, a mí me gusta estudiar un spot por mes, empezar desde el flop, empezar por los sightings de Cebet y sus frecuencias, ir tomando notas sobre las morfologías, lo mismo para el TAR y para el River. Oye, pues ¿qué pasa cuando el TAR completa color? ¿Qué pasa cuando el TAR completa escalera? ¿Qué pasa cuando el TAR dobla carta? ¿Dónde quiero usar este sighting? ¿Dónde quiero usar este otro? ¿Por qué esta mano quiere apostar? ¿Por qué esta otra no?
y así poco a poco ir mejorando todas las áreas del juego. ¿Qué pasa? Que luego también es importante la interpretación de lo que van a hacer los rivales y creo que por eso es peligroso que jugadores de niveles bajos estudien con el solver porque no van a saber interpretar bien los motivos por los cuales el solver hace lo que hace y les puede llevar a errores y tampoco van a saber interpretar bien qué desviaciones van a estar haciendo sus rivales y por lo tanto no van a saber explotar debidamente. Vale. O sea, podemos decir que, bueno, ¿a partir de qué niveles estudiarías con Solver o...? Quizás a partir de No Limit 200 o No Limit 100. Vale. ¿Y tú cómo estudias con un Solver? Si alguien te dijera cómo estudio con un Solver, ¿cómo lo harías? Bueno, pues eso, intentaría ir tomando notas de, bueno, empezaría por el flop, a ver qué tipo de sizings quiere usar el solver en cada tipo de textura, con qué frecuencias apuesta en cada tipo de textura, por qué manos quieren apostar, qué manos no, y luego procedería a contar y river, pues tomar nota de sizings, frecuencias y morfologías. Claro, estudiar Bastante. todo tomando notas, ¿no? Vale. Luego también, tú, bueno, he visto que eres bastante fan de estudiar y tal. A la gente, ¿cuántas horas al día le recomiendas estudiar, por ejemplo? Jugar y estudiar. ¿Hay alguien que juega No Limit 25 y alguien que juega No Limit 200, por ejemplo? ¿Estudiarías lo mismo? A ver, yo creo que deben de estudiar lo mismo, es decir, deben dedicar todas las horas al día que puedan, siempre y cuando mantengan un buen nivel mental, es decir, tampoco hay que quemarse, pero no creo que el de No Limit 25 tenga que jugar o estudiar menos horas que el de No Limit 200. Entonces, todo el tiempo que puedan dedicar va a ser favorable. Y bueno, yo intentaría jugar 5 o 6 horas y estudiar 2 o 3 más o menos. Vale. Y luego también en un reel hace poco vi que como que estuviste bastante tiempo como sin jugar, centrándote en estudiar mucho, en este caso era Headshot, pero bueno. ¿Eso lo recomiendas hacer? ¿No? ¿Tomarte pequeños periodos de estudiar, aunque no sea, por ejemplo, un mes, sino una semana de full estudio? ¿O cómo ves eso? A mí es algo que me gusta mucho hacer, especialmente cuando estoy pasando por una mala racha, ya que me ayuda mucho a nivel mental. Es como que cuando estamos en una mala racha acabamos cometiendo errores, por supuesto estamos runeando mal, pero también cometemos errores, que hay veces que es difícil como perdonárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Es como que aquella mano que pagué el otro día, esa mano la jugué mal y un poco vas entrando en una mala dinámica. Entonces, tomarte 1, 2, 3, 4 semanas para estudiar sin jugar, por un lado, te permite dedicar el 100% de tu tiempo a estudiar, por lo tanto, en vez de estudiar 2 horas al día, estudias 8 y en un mes puedes mejorar muchísimo. Y por otro lado, rompes con la dinámica que venías arrastrando. Es decir, ya haces un punto y aparte en tu carrera y el jugador que cometió aquellos errores ya no eres tú, era una antigua y obsoleta versión de ti mismo. A partir de ahora y después de este mes de estudio vuelves como una nueva versión de ti mismo, mucho mejor, con mejor mindset, con mejor nivel técnico y con energías renovadas para volver a las mesas a tope. Entonces por eso me gusta a mí tomarme a veces esos periodos de solo estudiar. Sí, como una especie de reset, ¿no? Y luego volver con... O tener más tiempo para dedicarle, estar fresco para estudiar, tomar apuntes y todo Sí. eso. Vale, vale. Vale, interesante. Luego también, a la hora de estudiar, son importantes, has dicho, por ejemplo, que tú te apuntarías a una escuela si empezaras o lo que sea. Y has dicho que cogiste coaching por horas. He visto, por ejemplo, en tu página web que estudiaste con De Guaco, que fue como el mentor que más te ayudó. Si nos puedes contar un poco cómo te ayudó o dónde estabas y a dónde te llevó. O... Bueno, yo en aquel momento estaba jugando Zoom 100, o sea, estaba jugando No Limit 100, y creo que su curso es muy distinto a todo lo que había visto, ya que se llama Mechanics of Poker, que sería un poco la mecánica del juego, que básicamente no es que te enseñe un spot en concreto, sino que te enseña a pensar en el juego y a ver por qué las estrategias son como son y por qué el solver hace lo que hace. Entonces, tras estudiar ese curso es como que te ayuda a entender muchísimo mejor el juego y a que tu estudio por tu cuenta sea mucho más productivo.
Sí, o sea, en vez de enseñarte estrategias concretas, te enseña como la base del póker y luego a pensar por ti mismo, ¿no? Vamos a decir. Efectivamente. Vale. Y luego, tú también tienes, por ejemplo, una escuela que es Solver Kings. Cuéntanos un poco cómo se puede acceder, o si se puede o no se puede. Un poco qué hay dentro. Bueno, nosotros tenemos una web, solverkings.com, y actualmente tengo dos proyectos. Uno es una membresía que puede entrar quien quiera. Ahora mismo están las plazas cerradas, pero las abrimos el día 26 de diciembre. Y en esa membresía lo que tiene es decir, tú compras una suscripción, que compras un pack pues cuatrimestral o mensual, entonces tú tienes acceso a una biblioteca de vídeos teóricos, que hay muchos vídeos grabados que tú puedes ver, que cubren todos los spots, y luego cada semana hay clases en directo. También tienes acceso a una comunidad de Discord donde puedes preguntar cualquier duda que tengas para que yo te responda. Y, y luego también pues acceso a material diverso como live sessions mías, como revisiones de mis manos, vídeos teóricos hechos por mí. Y luego además tengo otro proyecto más personalizado para jugadores ya de niveles como No Limit 200 o 400 hacia arriba. Y ese proyecto ya trabajamos en grupos más reducidos, estudiamos sus bases de datos y es como algo un poco más personalizado y avanzado. Que ahora mismo no hay plazas, no hay plazas disponibles, pero para la membresía sí se van a abrir el día 26. Vale, y para la gente que está interesada, por ejemplo, ¿qué precios tiene eso? ¿Al mes o trimestral? O... Comprando el pack cuatrimestral tendría un precio de 125 euros al mes. Vale. ¿Y eso para qué niveles es? Para gente que... Supongo que gente un poco Bu- más avanzada, ¿no? Bueno, para gente que juegue mínimo, yo diría No Limit 25, hasta yo creo que gente de No Limit 200, incluso 400 le pueden sacar mucho provecho. Y el curso de High Stakes sería más para de No Limit 400 a No Limit 1000 o 2000. Vale. ¿Y tú cuáles dirías que son como tus puntos fuertes o que te pueden diferenciar de otras escuelas o sea, haces, por ejemplo, como has comentado con The Waco, que enseñas como las bases del póker o como es un poco por dentro para la gente que quiera Bueno, iniciar? yo creo que tengo mucha facilidad para entender conceptos teóricos, para entender lo que hace el solver. Y soy bueno transmitiéndolo. Es decir, un poco el pensamiento o la manera de pensar que tienen los mejores jugadores de cash que juegan high stakes. Creo que soy bueno llevando a jugadores de niveles bajos el tipo de procesos de pensamiento que tienen jugadores que juegan en niveles altos, ¿no? Haciéndoles entender o pensar en el póker de la manera que considero correcta. Sí, sí, bueno, yo la escuela por dentro no sé cómo es, pero yo he visto unos cuantos vídeos tuyos, aunque no jugaba a Cash, porque me acuerdo que vi uno y fue como, hostia, este chaval cómo piensa, como estrategias que no había escuchado nunca y luego es como que lo transmites de una manera como que cualquiera lo puede entender, vamos. Es como que creo que es una buena cualidad como de un coach, el coger una información compleja y mostrársela a alguien como de un nivel inferior, pero para que lo entienda y lo aplique, que sea bastante práctico, no solo la teoría, sino cómo tú puedes aplicarlo, que es lo más importante. Y bueno, y hablando Sí, un poco de... Bueno, dime. no, no, digo que precisamente eso es lo que creo que a la gente le gusta de Solver Kings. Y hablando de eso, también tienes para gente que quiere saber un poco más si realmente le puede interesar la escuela o lo que sea, que también tienes eso, el canal de YouTube que he hablado, pues cuenta un poco ahí qué tipo de contenido tienes, para gente que igual si se lo está pensando si pagar o no, pues que se vea primero los vídeos gratuitos del canal de YouTube y luego si le convence como explicas o lo que sea, o le ha ayudado, pues ya puede acceder a la escuela. Bueno, en el canal de YouTube básicamente lo que tengo son revisiones de manos mías donde explico cómo pienso sobre manos en concreto que he jugado o live session en las cuales juego una sesión de media hora en vivo y veo pues cómo y explico cómo planteo cada mano, cómo planteo la estrategia y cómo pienso en el juego. Entonces creo que se puede ver bastante fácilmente cuál es mi approach al juego. Vale. Luego también me gustaría saber, por ejemplo, a ti cómo te ha ayudado el hecho de dar coaching a mejorar tu juego o... Bueno, me ayuda mucho porque es una manera de obligarme a estudiar,
porque al final en cada clase es como una sesión de estudio y revisión de manos también. Entonces yo cada día tengo que crear vídeos teóricos o estudiar para luego crear vídeos teóricos y luego cada tarde tengo una clase. Entonces eso me hace cada día tener 2 o 3 horas que sí o sí están dedicadas a lo que podría ser estudio, que es estudiar, crear teoría y ver manos de alumnos. Entonces me ayuda mucho porque cada mes tengo que estar con un spot en la escuela 100% centrado en ese spot, entonces me ayudas. Yo siempre digo que me considero un alumno más de los proyectos que yo hago. Sí, bueno, tú aprendes. Vale, o sea, has dicho que a la tarde tienes una clase, pero no tienes todos los días clases, ¿no? O... Sí, básicamente tengo todos Ok. los días, porque Ah, entre la membresía y los grupos que tengo ya de high stakes, pues al mm. final me sale prácticamente una clase al día. O Algún sea, día excepcional quizás no tengo ninguno, pero yo diría que de lunes a viernes la lo tengo. membresía es una clase en directo, ¿no? Has dicho. Una clase en directo y luego los martes subir algún tipo de vídeo teórico, live session, etcétera. Vale, luego, a ver... Ah, vale. Para gente, por ejemplo... Bueno, yo recomiendo bastante, por ejemplo, a jugadores como dar coaching para un poco aprender tú también, como has dicho tú. Entonces, si recomiendas a la gente dar coaching, y si eso, ¿a partir de qué niveles? O sea, simplemente no ya para ganar dinero, sino para mejorar, ¿o cómo ves eso? Uno a uno me refiero. A ver, a ver, es que el problema con ahora dar coaching es que hay mucha competencia. Entonces, si alguien no juega a niveles medianamente altos, creo que no es recomendable para los otros jugadores que les contraten, ¿no? Entonces, no voy a recomendar a alguien que juegue en No Limit 100 dar coaching si yo no pienso que es rentable para un jugador de No Limit 25 contratar al jugador de No Limit 100 para que te dé coaching. Porque el jugador de No Limit 100 generalmente va a tener muchas carencias teóricas y, es decir, el jugador de 25 le va a preguntar, oye, pero aquí, ¿por qué debería de apostar este tamaño? ¿Aquí qué harías en el TAR? Y también lo que pasa es que normalmente nunca nadie admite no saber, por mi experiencia. Es decir, cuando alguien está coacheando, nadie va a admitir, uy, esto no lo sé. Es como que siempre va a querer dar una respuesta aparentando confianza en lo que está diciendo. Y aunque a cosas que enseñe va a estar bien, creo que también le va a confundir o decir muchas cosas erróneas. Entonces yo tendría mucho cuidado con a quién cojo coaching porque creo que puede llevar a error a muchos jugadores. Es decir, creo que el jugador de No Limit 25, si ve a uno de alguien que juega No Limit 100 o 200, lo ve como, bueno, este ya juega No Limit 200, pues le voy a pagar para que me enseñe. Pero probablemente ese jugador de No Limit 200 siga teniendo bastantes carencias teóricas en su juego y por lo tanto está pagando por alguien que también les va a estar enseñando cosas que no van a estar bien. Entonces, bueno. O sea, básicamente que recomiendas más una escuela, ¿no? Podemos decir. O una escuela o un coach particular, pero que sea alguien que tengan claro que tiene unos muy buenos fundamentos teóricos. Vale. Luego también, por lo que he visto en tus vídeos de YouTube, luego si me equivoco dime, es como que eres un jugador, yo he visto como bastante agresivo, que mete mucha presión, etcétera. Entonces, ¿alguna manera para, eso, aumentar tu agresividad o así en las mesas de K? Bueno, también hay que tener en cuenta que muchas de las sesiones que se ven en YouTube están jugadas en niveles más bajos de los que yo juego habitualmente y donde el jugador medio va a ser más débil. Por lo tanto, lo puedo presionar más. Luego, cuando juego mis niveles, no juego un estilo tan agresivo, depende un poco del metagame. Pero creo que tampoco hay que centrarse en ser lo más agresivo posible, sino simplemente en ganar el máximo dinero posible, en tomar la mejor decisión. Porque hay un poco de fetichismo en torno a la red line y a ser muy agresivo, pero no siempre es la mejor manera de jugar, entonces sí que por supuesto hay que ser agresivo y farolear donde toca, pero tampoco tiene que ser el objetivo, ¿no? Sí, un poco adaptarse al meta, como un poco lo que has hecho antes de cuando te muestran debilidad atacar y si te muestran fuerza un poco ser más defender y no tener el ego de querer ser más agresivo que el otro, ¿no? Efectivamente. Vale. Y luego ya como última pregunta, aunque bueno, luego hay otra sección, ¿algo que quieras añadir que igual no te haya preguntado y creas que es importante? Bueno, simplemente que decir a los oyentes si se están pensando en dedicarse al póker o ya lo están haciendo, que sepan que es una decisión arriesgada, que puede salir bien, pero también puede salir mal
y lo único que va a decidir si sale bien o mal somos nosotros mismos. Por lo tanto, yo recomiendo, si tomamos la decisión, ir al 100% con ello, no escatimar en esfuerzos, porque es imposible, yo garantizo que es imposible que si te esfuerzas y eres constante, se va a conseguir escalar niveles y puedes vivir una muy buena vida, ganando un sueldo muy, muy alto, pudiendo viajar, pudiendo ahorrar y en el día de mañana seguir dedicándote a esto o montando otro negocio o dedicándote a otra cosa, pero después de ya haber ahorrado mucho dinero. Pero para ello es necesario esos años previos de mucho esfuerzo, así que animo a que den el 100% para que luego no se arrepientan. Vale. Pues ahí queda el mensaje, chavales, hay que dar el 100% siempre en todo lo que se hace y no estar ahí acomodados. Vale. Y tengo ahora una nueva sección que uno de los invitados, Groovy, me dijo que le molaría y entonces he pensado, pues la voy a implementar. Y básicamente te voy a preguntar diferentes apartados para que me digas. El primero es, te voy a preguntar diferentes habilidades y tú del 0 al 10 me tienes que decir pues qué nota te pondrías. Por ejemplo, la primera es el juego contra Rex. Entonces, pues tú del 0 al 10, ¿cómo te puntúas? Luego te pregunto otra. ¿Vale? Por 9. ejemplo, ¿cómo? 9, ¿no? Me ha dicho que cuánto me puntúo del 1 al 10 en el juego contra Ah, regulares. sí, un 9. Sí, pues un 9. Vale, contra recreacionales. Un 8. Vale, ¿crees que has estudiado más contra Rex que contra recreacionales, no? Vale, Sí, es posible. Al final lo he trabajado más, ¿verdad? Que contra regulares, contra recreacionales he hecho bastante análisis masivo de datos y bueno, al final tengo bastante experiencia jugando contra ellos, pero me destacaría un poco más en el juego contra regulares. sí, también me dijiste como que últimamente estabas haciendo como mucha red war, ¿no? Contra otros regulares, entonces ya has cogido experiencia. Efectivamente. Vale, ¿tus hábitos? Un 8. Vale, ¿mentalidad? 8. ¿Capacidad de jugar a muchas mesas, multitable? Sí, un 7,5 quizás. Vale, ¿juego Deep Stack? ¿Con más de 150 gigas? 7. Vale, ¿y selección de mesa? Últimamente ha sido muy mala. Últimamente me pondría un 2. Vale. Bueno, básicamente porque ahora estás jugando contra Red, supongo que para mejorar o para hacerte un sitio en el lobby o... Bueno, también hay que tener en cuenta que en algunas salas de .com, cuando juegas No Limit 1000, el rake es prácticamente inexistente, o sea, o es bastante bajo. Por lo tanto, no es tan importante la selección de mesas, es decir, no estás pagando 8 BB100, estás pagando a lo mejor una y media, si tienes en cuenta el rake back y demás. Por lo tanto, bueno, te permite poder requestear un poco más y luego siempre pues hay sitios libres en la mesa y en cualquier momento se puede sentar un jugador recreacional. Entonces, bueno. Vale, para probarte un poco, ¿no? Podríamos decir. Vale. Luego también, para conocer un poco tu estilo de juego, te voy a dar dos opciones y entre las dos tiene que rellenar un 100. Entonces, por ejemplo, si te digo GTO y explotativo. Y puede ser pues 50-50, 70-30 o lo que sea. Entonces, GTO y explotativo, tu juego. 60-40, 60 GTO, 40 explotativo, quizás. Vale. Y por ejemplo, al principio de tu carrera, ¿intentabas ser más explotativo o también intentabas ser bastante GTO? A ver, es que creo que no es una cuestión de elegir, es decir, nunca voy a jugar GTO si veo que hay opción de ser explotativo, es decir, nunca voy a decir aquí este no farolea ninguna, pero como esto es call GTO la pago, es decir, creo que siempre prima el explotativo, pero hay veces que tampoco hay un exploit, es decir, cuando estás jugando ya contra gente muy competente, en niveles medio altos, no todo el rato hay un exploit tan claro que hacer. Entonces creo que es muy importante también tener tu plan de juego base y luego hacer pequeños exploits que acompañen tu estrategia base, ¿no? Es decir, yo tengo una estrategia base sólida que se nutre
de diversos exploits en varias áreas. Pues oye, aquí voy a CBTear un poco de más porque raisean un poco de menos, voy a trivetear un poco de más porque forbetean un poco de menos. Aquí creo que van a foldear un poco de más, pues voy a farolear un poco de más y así sucesivamente, ¿no? Vale, que hay que buscar siempre ser explotativo y olvidarse el objetivo. Vamos a decir. Vale. Después, intuición contra estrategia. Digamos 80-20. 80 estrategia, 20 o 10 de intuición. Vale. Igual la intuición o así, sobre todo para el River o situaciones que no estudio tanto, ¿no? Sí, sí, un poco sí por los timings que han usado. No sé, hay veces que realmente te huele mal. Si es una situación que es close y por algún motivo me da que tengo que foldear, pues a lo mejor la foldeo un poco de más, pero solo en situaciones que son muy close y por eso sería una parte pequeña en mi decisión. Claro, también en niveles altos la gente es mucho más sólida y no te puedes basar tanto en la intuición como en niveles bajos. Efectivamente. Vale. El después, ¿juego sólido o agresivo? Bueno, es que no me parecen excluyentes. Es decir, creo que alguien que juegue sólido se puede ser agresivo. Entonces, bueno, si quieres 50-50. Talento contra trabajo duro y disciplina. Pues yo creo que es 80 trabajo duro, 20 talento. Vale, ¿tú crees que cualquiera, aunque no tenga mucho talento con trabajo duro, puede ser profesional de póker o hace falta...? A ver, si tienes capacidad de entender y de usar razonamientos lógicos, te va a ser más fácil, pero creo que cualquiera o casi cualquiera que se esfuerce mucho lo va a poder conseguir. Vale, luego, multitabling contra menos mesas y maximizar calidad. Eh, yo hago más de jugar más mesas, multitable, pero no necesariamente lo que recomiendo, simplemente digo que yo es lo que hago. Vale. Bueno, tú también que es como que tienes ya la estrategia mucho más solidificada, ¿no? Igual si estás empezando recomiendas a menos mesas. Sí, al final creo que cuando estás empezando lo que más te conviene es aprender y creo que se aprende más fácil cuando juegas menos mesas y por lo tanto puedes realmente pensar en cada decisión. Vale, estudiar y contrajugar. A mí me gusta más estudiar. Estudio más, o sea, juego más horas, pero me gusta más estudiar. Entonces, si es por tiempo, diría probablemente 80-20 o 70-30 jugar estudiar. Vale. Y hemos dicho que aunque juegues más bajo, recomiendas lo mismo, ¿no? 70-30. Sí. Vale. Y luego, selección de mesa contra Red War. Bueno, A ver, creo que, o sea, yo recomiendo seleccionar muy bien la mesa. Yo particularmente he estado intentando meter máximo volumen que podía en niveles altos y no he estado eligiendo la mesa, pero yo recomiendo hacer una muy buena selección de mesa. sí, sobre todo en niveles bajos, ¿no? Que has dicho que el rake es muy alto y no tiene sentido como Sí, bueno, enfrentar zonas. básicamente en todos los niveles, cuanto mejor puedas seleccionar la mesa, mejor, sinceramente. Vale. Y ahora ya para acabar, tengo algunas preguntas rápidas por aquí. Si pudieras tener un mentor de póker durante un año, ¿cuál sería? Davy Jones. Vale. ¿Y qué admiras de él? O qué, bueno, no sé si le conoces personalmente o qué te gusta de él sobre todo. No, no le conozco personalmente, pero bueno, es el mejor jugador de póker español y probablemente top 2 o top 3 de cash del mundo. Entonces, bueno, pues es una referencia, creo que es reconocido por todos los jugadores de cash de todos los países como pues, el mejor junto a Linus Love. Entonces, bueno, solamente me gustaría aprender de él. Vale. ¿Y top 3 jugadores que más admires? Porque ya has dicho dos, pero bueno. Sí, pues él, quizás Linus y algún jugador, pues de ese estilo, podría ser quizás Munez Star,
se llama Sergei Nikiforov o algún jugador de esos top. ¿Y españoles? ¿Tres españoles de CAS? Bueno, están muy buenos jugadores de cada españoles, pues serían obviamente Davy Jones, estaría Nacho, que también juega a niveles muy altos, JM Big Joe también juega a niveles altos y lo hace muy bien, así que probablemente diría esos jugadores. Y aquí como salseo, ¿tú en qué ranking te pones de CAS? O si lo quieres decir. Es que tendría que ver, como tampoco son conocidos todos los jugadores que... ¿Te refieres de los españoles Sí, o...? sí, españoles, claro. La verdad que es difícil de decir, la verdad, porque tendría que ver quiénes están. Eh, Me cuesta contestar a eso, la verdad. vale. Luego, ¿una frase o consejo que te haya marcado en tu vida con el póker? Una frase o consejo. La verdad que esta me pillas, no sabría, no sabría qué decirte. No tengo así ninguna frase o consejo en mente que me hayan dicho. No estoy de acuerdo. Así que. Vale, ¿y qué consejo le darías a tu yo más joven? De hace... cuando está empezando en el póker, por ejemplo. Bueno, lo que sí me gustaría es haber empezado antes en el póker. La verdad que a veces lo pienso y me da rabia porque, claro, creo que si hubiese descubierto el póker con 18 años, pues ahora podría ser probablemente los mejores jugadores del mundo. Pero lo descubrí bastante tarde, después de estudiar carrera, después de estudiar máster. Empecé a jugar a póker casi con 25, 26 años, que es bastante tarde. Aún así, pues me ha ido bien, pero claro, si hubiese empezado 6 o 8 años antes, pues claro, imagínate si en vez de empezar en 2020 hubiese empezado en 2012 o 2011, pues bueno, podría haber llegado mucho más lejos, pero bueno, también me habría perdido otras cosas de la vida. Al final creo que los años universitarios y demás son años increíbles en la vida y el póker es tan absorbente que también quizás te hace disfrutarlos un poco menos. Así que bueno, creo que hay que, como se dice, amor fati, amar las cosas en la vida como vienen sin quejarse y bueno, pero probablemente habría intentado jugar a póker antes y a mí yo, después de haber empezado a jugar a póker, pues quizás me habría guiado un poco más en el camino de meterme en una escuela pronto y a lo mejor subir stakes más rápido. Vale. Y supongo que todavía te ves muchos años en el póker. O, o no, bueno. ¿Cuáles son tus... para los próximos 5 años, qué objetivos tienes? Tanto de póker como personales o profesionales. Bueno, a mí me gustaría que Solver Kings siguiese creciendo como escuela y ser una referencia para el póker de habla hispana. Bueno, creo que ya es una referencia, pero me gustaría ser considerado la mejor escuela de póker de habla hispana. Y en lo personal me gustaría llegar a jugar No Limit 10.000, es el objetivo que tengo en mente. Vale. ¿Y tienes pensado en la escuela ampliarlo a torneos o especializarte en cash o...? De momento creo que especializarme en cash. A veces me planteo lo de torneos, pero probablemente tuviese que contratar a otro coach, entonces ya no puedo controlar tanto la calidad del contenido que se está dando y bueno, es más complicado, pero bueno, no cierro puertas. Si prefieres especializarte en algo, ser el mejor en cash y no ser más Sí, mediocre en más áreas, ¿no? Podemos decir. efectivamente. Dicen que el que quiere cazar dos conejos no caza ninguno. Eso es, vale. Después, si pudieras resolver un problema a nivel mundial, ¿cuál sería? Probablemente la pobreza extrema. Vale. Y por último, un personaje of póker con el que tendrías una charla, ya sea vivo o muerto. Elon Musk. Elon Musk. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué consejo le darías? O sea, bueno, ¿qué consejo? A ver, ¿qué consejo le pedirías? Creo que me los daría él a mí, espero. Eso. Eh, bueno, no sé, al final simplemente ver su visión sobre la vida, sobre el mundo empresarial. Al final
alguien que es capaz de una persona individual llenar el espacio de satélites y ser el hombre más rico del mundo y tener tanto éxito en el mundo empresarial, pues bueno, al final creo que pasar un rato con él te puede enseñar muchísimo. Sí, porque tú eres bastante ambicioso y él también. Entonces, como un poco. Sobre todo de tema de mentalidad, ¿no? De cómo ve el mundo, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y intentar un poco contagiarme de su espíritu, de su energía y de su manera de ver las cosas. O sea, al final el entorno es lo más importante. Es la media de los 5 con los que más te juntas. Si te juntas con él y sus colegas, acabas millonario. Sí, Vale. seguro. Y ya para finalizar, la última pregunta de todas. Si la gente se tuviera que quedar con una cosa de esta entrevista, solo una, o la cosa más importante, ¿cuál sería? O un mensaje final. Bueno, sobre todo los que se estén planteando profesionalizar el póker o estén en ese camino, que piensen si de verdad aman lo suficiente este juego y entonces, bueno, que se esfuercen al 100% porque al final van a tener la suerte de dedicarse a lo que les gusta, cosa que muy pocas personas pueden decir, y que para hacer de esta decisión una buena decisión, pues den el 100% de su esfuerzo, trabajen duro, sean fieles a sus propósitos y nada. Sí, que se esfuercen por lo que quieran y al 100%. Vale, pues nada, pues hasta aquí la entrevista. La verdad que un placer, Gabriel. Ahí tenéis las redes sociales, si le queréis seguir, Solver Kings. Las mías, Sergio 6 en Instagram y Leurotarrac1 en Twitter. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Un saludo chicos, hasta luego.